Entonces, lo que vamos a hacer en estas dos sesiones que tenemos es conocer la otra forma de interpretación de datos o elaborar nuestra tabla de frecuencias a través de la agrupación de datos. ¿De acuerdo? Entonces, tienen ustedes este documento en la plataforma. Entonces, les recomiendo y les aconsejo que bajen este documento, donde vamos a encontrar básicamente mm, los dos tipos de representaciones, ¿no es cierto? La tabla de frecuencias tipo A, como se les había comentado, y la otra que vamos a aprender es que el tipo B, cuando las informaciones son bastante amplias, ¿no es cierto? Y sabemos que sí, o sea, en la realidad entendemos de que a veces existe mucha cantidad de datos y concentrarlo solamente en una forma de exposición es bastante nada puede ser confuso, ¿no es cierto? No puede tener ese grado de investigación de datos, no podemos tener, no tiene esa forma de exposición de datos, ¿no? Cuando se tiene una información bastante larga, como ustedes han tenido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En el archivo de las exportaciones de Bolivia, ¿no es cierto? Todos los productos que Bolivia ha exportado en el 2018, ese era el documento que ustedes tenían, han visto que había una serie de datos, ¿no es cierto? O sea, una fila de productos que en determinado momento, o sea, si los vemos así, no los podemos entender, ¿no? Claro, obviamente el dato tenemos que es en cantidad, luego tenemos en precio o en volumen y en precio, ¿no es cierto? Y ahí pasaba un porcentaje. Pero de repente esa información tan amplia no es tan representativa ni tampoco se puede entender, ¿cierto? Cuando nosotros queramos exponer algún punto en específico. Entonces, en ese contexto, nosotros ya entramos en esta parte de agrupar los datos, porque, por ejemplo, en el ejercicio o en el examen ustedes tenían un caso, solamente identificar todos aquellos productos del código arancelario 7, ¿no es cierto? Entonces, solamente todos los productos que estaban en el arancel 7 que eran minerales, ¿no es cierto? Los han agrupado y tenían la información, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que ahí había minerales, había productos agrícolas, había productos como el tema de la soya, ¿no es cierto? Entonces, ahí, según la partida arancelaria, se van desgregando, o sea, se van ampliando. Entonces, a lo mejor esa concentración por partida arancelaria nos podría haber servido a nosotros para analizar todos los que tenemos ahí, ¿no es cierto? Pero yo los he pedido solamente de 7, que era el tema de minerales, ¿no? Entonces, fíjense, cuando tenemos esa cantidad de datos, lo más razonable y lo más prudente es agruparlos según las características que se presentan. Entonces, este documento que ustedes tienen acá es muy útil. ¿Por qué? Porque primero nos va a seguir paso a paso esto que se llama construcción de una tabla de frecuencias. Entonces, ven acá, ¿no es cierto? Empieza, obviamente, como todo texto, con algún tipo de introducción respecto a lo que se quiere hacer, un poco de ejemplo de lo que se pretende entender y ahí empieza ya lo que es interesante, ¿no? El tema práctico, cómo lo enfoca estadísticamente este tipo de información. Ustedes podrán ver aquí hay una tabla de frecuencias, es sencillo, ¿no es cierto? Lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hay los tipos de vehículo y cuántos vehículos tienen, ¿no es cierto? Acá dice tabla de frecuencia de los vehículos que vendió esta empresa por locaciones, ¿no? Ahí están los tipos de vehículos y la cantidad de vehículos que se han, ¿no? Y la información se presenta así, ¿no? Se presenta así de manera sencilla. Y a partir de esto, fíjense, hacemos la frecuencia relativa que ustedes tienen acá, ¿no? Que sabemos hacerlo. Esto obviamente nos dice que podemos graficarlo, las frecuencias absolutas, ¿cierto? Acá tiene más de 50, eh, acá están, ¿no? Kane son 52 vehículos y obviamente pasan, ¿no? Y ustedes tienen Kane, 40 veces Olean y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, poco a poco nos va haciendo la introducción, como sabemos hacerlo, conocemos esta parte, ustedes lo conocen, la representación gráfica en torta, como ustedes pueden ver aquí también, y me voy a adelantar a lo que ustedes van a ver, ¿no? Sigue siendo una construcción el libro con otro tipo de ejemplo, ¿no? Y les voy a dejar para que ustedes tengan la atención.
Acá tengo, fíjense, ¿no? Dice, eh, bueno, acá es una seguidilla un ejercicio anterior, pero dice, ¿no? Regresé a la situación en que la señora Catherine Bell de Autos USA desea tablas, diagramas y gráficos para mostrar el precio típico de ventas en diversas concesionarias. La tabla 2.4 contiene las ganancias, fíjense, ¿no? Esta dice, ¿no? Las ganancias de cada uno de los 180 vehículos que se vendieron en el mes pasado. Solamente ganancias. Y fíjense que son una lista no más considerable, ¿cierto? Eh, la pregunta es, ¿cuál es la ganancia típica de cada venta? Una pregunta que se hace la gerencia. ¿Cuál es la ganancia más alta? Es otra pregunta. ¿Cuál es la ganancia más baja? ¿Alrededor de qué valor tienden a acumularse las ganancias? Es otra de las preguntas, ¿no? Y fíjense que los datos ya no son tan cortos como un este. ¿Cierto? Acá solamente teníamos una serie, ¿no? Teníamos 100 datos, acá los ha reducido, ¿no? Número de gustos seguramente no tengo en esto. Pero fíjense, entonces se presenta este tipo de casos, ¿no? Entonces, cuando se tiene ese tipo de casos, ya viene el caso, habría que empezar por agrupar los datos como los vamos a aprender, ¿no? Entonces, se nos presenta este caso, ustedes lo van a ir a ver, fíjense acá dice solución. Entonces, progresivamente les va a ir mostrando cómo es que estos datos los va a agrupar. Y piensen aquí, ¿no? Una receta útil, está hablando de K, que es la forma en la cual van a hacer, ¿no? Saca una potencia y saca sobre los van a leer. Y aquí empieza con una formulita, ¿no? Aquí hay una límite superior, límite inferior, los intervalos, las marcas de clase y todo ese vocabulario que ahora vamos a ir, ¿sí? Entonces les pido que ustedes vayan revisando esta bibliografía que es importante, es muy gráfico y muy didáctico para que ustedes vayan aprendiendo a hacer esto, ¿no es cierto? Y aquí fíjense que hay una serie de datos más que está relacionado con el ejercicio. Bueno, aquí hay una frecuencia referente a un gráfico de líneas. Y bueno, con todo eso, fíjense que ya los ha agrupado, ¿no? Aquí está una agrupación según el, la ganancia que ha tenido, ¿no? Entonces, es sano que ustedes lo vean, que lo revisen y que saquen sus conclusiones respecto a la elaboración. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de casos siguiendo el siguiente ejemplo, ¿no? Yo voy a tener ya, como les decía, este, ah, este, no, son dos que tengo. Ah, ok. Un ratito. Tengo dos documentos en cola y bueno, estamos en esto, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros ya estamos siendo en ese contexto de que queremos interpretar datos considerables y queremos agruparlos en intervalos. Para entender el tema de intervalos tenemos que considerar dos cosas. Entendemos que el intervalos tiene un punto de inicio y tiene un punto final. ¿Ok? Tiene un punto de inicio, tiene un punto final. ¿Qué es el intervalo? El intervalo es todo ese espacio que existe entre el uno, por ejemplo, ¿no? Este es el uno y este es el 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos datos existe entre el uno y el 2? Y seguramente ustedes, ¿no? 2.1, 2, o mejor dicho, 1.1, 1.2 y qué sé yo, así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto 1.5, ¿en qué intervalo está? Con el intervalo entre el uno y el 2, ¿no es cierto? Entonces, esa es una ligera idea de lo que vamos a hacer cuando hablamos con el tema de intervalos, ¿sí? En ese contexto, lo primero que tengo que encontrar, esto es lo que se denominamos rango, ¿sí? El rango es encontrar de una serie de datos que tenemos que obviamente
a un inicio siempre son desordenados, ¿no es cierto? Como acá voy a habilitarme nuevamente el gráfico, no puedo compartir dos pantallas, esto, ¿no? Voy a ir a este ejercicio, esto, ¿no es cierto? Fíjense, para obtener el rango, debo encontrar el dato más alto y el dato más bajo, ¿ok? En este ejercicio, aparentemente, este es el dato más bajo, pero acá yo veo otros, ¿no? Que están acá, lo vamos, seguramente va a haber una explicación en este documento, pero lo que vamos a hacer es encontrar el dato más bajo y el dato más alto, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, estoy entendiendo de que tengo que encontrar mi dato, yo lo voy a simbolizar con la letra X max. Entonces, X sub max, que va a ser el dato más alto, ¿sí? De un conjunto de datos que yo puedo encontrar, ¿no es cierto? Sabemos hallar la muestra, ¿no es cierto? Qué sé yo, si yo digo, tengo mi universo, son 1000 habitantes, la muestra será, qué sé yo, 150 ciudadanos, 150, estos 150 ciudadanos me van a dar 150 datos. De esos 150 datos quiero encontrar el dato máximo, ¿no es cierto? Y voy a restarlo el dato mínimo, o sea, que tenga el dato más, el mínimo dato que me hayan respondido, voy a encontrarlos, ¿no? Y lo voy a simbolizar con X min, que es lo más sencillo que podemos encontrar. En ese sentido, fíjense, hay un ejemplo, ¿no? A 40 estudiantes se le pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, tanto en clases como fuera de clase, ¿no es cierto? Entonces, para eso, acá yo tengo una serie de datos. Ya me está diciendo que son 40. Entonces quiere decir que yo voy a encontrar 40 respuestas, ¿no es cierto? Entonces voy a confirmar si son 40. Lo primero que es confirmar. Se trata, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, 8 por 5 son 40. Ok, ¿no es cierto? Ya mis datos, estoy verificando de que son los 40, porque no, ustedes tienen que verificar los datos, ya no es que aquí se les plantea y bueno, dicen, bueno, deben ser los 40. Bueno, lo primero que es, por dudas razonables, es que hay que verificar si ciertamente son los datos que me están diciendo. Y en definitiva, si no me dicen nada, entonces yo tengo que contar. ¿Por qué? ¿Qué representan estos 40? ¿Recuerdan? Si simbolizo en mi tabla de frecuencias estos 40, ¿qué significa? ¿Con qué lo simbolizábamos en hacer nuestra tabla de frecuencias? A ver, ¿alguien recuerda? Como variable, licenciado. Ya, más que variable, este es un dato, ¿no? Este es un dato. ¿Y este dato cómo lo simbolizábamos? Porque esta es mi frecuencia. Ojo, esta es mi frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, bueno, no quiero, ¿verdad? Esto nosotros lo simbolizábamos con la letra N, ¿recuerdan? N es el número de datos que estábamos encontrando, ¿no es cierto? Entonces, esto simboliza con N. Entonces, como primer paso, ustedes, de esta malla de datos que tenemos, ¿verdad? Vamos a encontrar el máximo y vamos a encontrar el mínimo. Fíjense que aquí está marcado, está pintado de color diferente. El dato mínimo es 30, salvo ustedes me puedan corregir, encontremos otro dato menor a 30. Y el dato máximo es 65. Repito, ¿no? Salvo ustedes me puedan ayudar a encontrar que es otro el dato mayor a 65. ¿Está bien? Ya lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar R. R es el rango. El rango es de una serie de datos encontrar el dato menor y el dato mayor, ¿sí? Y para encontrar el rango yo voy a hacer simplemente diferencia. En este caso 65 es mi dato mayor, ¿no es cierto? Mi X máximo 65 y 30 es mi dato mayor.
Entonces, el rango de la información es 35, ¿no es cierto? O sea, el rango va a ser como un intervalo gigante, ¿cierto? El mayor de los intervalos, ¿no? Está entre 30 al menor y 65. Y todas las observaciones están en cualquiera de esos dos espacios, del 30 al 65, incluido el 30, ojo, incluido el 30. No está obviado el 30 está incluido, ¿no es cierto? Entonces, este es mi rango, ¿ok? Estoy haciendo agrupando, entonces el primer paso que voy a hacer es ubicar el rango, ¿de acuerdo? Entonces, en esta malla de información ya he encontrado que es 35 mi rango. Y mi segundo paso, yo tengo que encontrar el número de intervalos, ¿sí? ¿Qué es el número de intervalos? Esto lo que nosotros conocíamos, les voy a pasar a esto. El número de intervalos, a ver dónde está, voy a reducir el tamaño. Esto no es una tabla. Esto, ¿no es cierto? Fíjense, ustedes ven que esto está agrupado, aquí hay un 200 a 600, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas filas yo tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho filas, ¿no es cierto? Pero en estadística no lo vamos a llamar como fila, lo vamos a llamar como intervalos. ¿Cuántos números de intervalos hay? Hay 8 intervalos. ¿Por qué? Porque esto está deducido de manera eh, eh, lógica, ¿no? Matemáticamente se está deduciendo. Entonces, cuando quiero hablar del número de intervalos, automáticamente de una forma muy, como los plantearía, bastante aceptable, ustedes cuando vean intervalos se van a asociar a los números de filas, ¿ok? Los digo intervalo, entonces el número de filas, la cantidad de números de filas, los llamamos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Hay una recomendación, por eso es importante hacer, ¿no? Que estos intervalos o que estas filas que vamos a encontrar no sean menor a 5 ni mayor a 12, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decía, por ejemplo, en ese dato de los números de exportación que teníamos en esa planilla, la cantidad entre volumen y cantidad de exportaciones que Bolivia hacía en el 2018? Recuerdan que teníamos un listado bastante grande, ¿eh? O sea, las dos hojas que se han traducido en cuatro, que se han dividido, ¿no? Estas las posiciones no se han dado bien, pero tenemos una lista extensa que de querer hacer una explicación respecto a esto, a lo mejor vamos a demorar, ¿cierto? No vamos a poder explicar de la mejor manera. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es reducir esos dos grandes, ese listado, los vamos a comprimir máximo, me dice, a 12 filas o a 12 intervalos, ¿cierto? De 5 a 12 intervalos es la cantidad razonable para poder explicar una tabla de frecuencias. Entonces, para que esto sea así, debo seguir el siguiente paso, ¿no es cierto? Acá fíjense que es bien interesante, ¿no? En estadística hay una expresión de oscurecer. ¿Qué significa oscurecer? O sea, que vamos a tapar, tenemos el riesgo de tapar la interpretación de esos datos que podían exponerse, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahora ustedes tienen que aplicar esto porque en la formación que ustedes están planteando, el exponer la información de mejor manera y comprensiblemente va a ser una necesidad. Entonces es por eso de que les estoy planteando esto para que ustedes lo vayan a aplicar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los números de intervalos? Aquí está, ¿no? Para calcular aplicamos esta regla de Sturges, dice, ¿no? El intervalo está representado por la n sub i, va a ser igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. ¿Y logaritmo de n cuánto es, no? N recuerdan que es una cantidad
de respuestas que tenemos. Entonces aquí vamos a contar. 8 por 5, 40. Entonces mi n es 40. Entonces en este caso cuando decimos logaritmo de n, vamos a sacar el logaritmo de n, o sea, el logaritmo de 40. Y aplicamos lo siguiente, ¿no? Fíjense que es n sub i va a ser 1 más, o sea, estos ya son valores independientes, ¿no es cierto? O sea, no vamos a cambiar por ningún valor. En cambio, el valor que sí va a cambiar es el logaritmo, o sea, n, ¿cierto? Entonces, en este caso, para nosotros tenemos 40 y en otros casos pueden tener más, ¿cierto? Entonces, pero hay que sacar su logaritmo, ¿no? Y logaritmo de n y algo primordial, ¿no es cierto? Primero siempre vamos a hacer la jerarquía de operaciones, ¿no? Nunca primero hagan la resta o la suma, ¿no? Primero siempre se empieza a despejar primero los corchetes, luego los paréntesis, los exponentes, luego la división, la multiplicación, y al último siempre la suma o la suma y la resta, ¿no? Esa jerarquía de operaciones no se tienen que olvidar. Pareciera que fuese eh, sencillo, pero obviamente hay que respetar ese tipo de jerarquías, ¿no? Ahora, seguimos con este caso. Primero voy a hacer eh, logaritmo de n, fíjense, ¿no? Logaritmo de n es como decir logaritmo de 40. Logaritmo de 40 es 1.6. Y les voy a pedir que en su calculadora, ¿no es cierto?, me ayuden y me acompañen a calcular. Sí, tenemos que aprender a usar, ¿no? Ustedes seguramente tienen su calculador o tienen su celular a mano. Les voy a pedir que hagan el logaritmo de n y si efectivamente da 1.6. A ver, les voy a esperar, por favor. Me avisan, me confirman si tienen ese dato. Ese dato, licenciado. Geraldine, ¿te dio este dato de 1.6? Sí, me da ese dato. Ok, Geraldine, te doy mi like en todo caso. ¿Ok? Entonces, fíjense, entonces, estamos haciendo logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer, segundo paso, fíjense que aquí tengo una multiplicación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar, joven. No voy a sumar, fíjense, aparentemente tendría que ser 1 más 3, ahí desde 4. No, equivocación, ¿no? Vamos a respetar la jerarquía de operaciones. Antes de hacer cualquier sustracción o adición, tengo que sacar el producto. En este caso, tengo que sacar el producto de 3.32 por 1.6. Esto me da 5.302. Por favor, quisiera que me confirmen eso, ¿no? Sí, se sale ese resultado. Ok, Luz, gracias. Entonces, fíjense que me da. Y al último, recién aplico, ¿no? O sea, aplicando la jerarquía de operaciones, al último es la suma en este caso de 5.312 más 1 van a ser 6.312. ¿Ok? Acción como concepto, ¿no? 6.312. Entonces, cuando tengamos esto, ¿no es cierto? Lo más razonable es que nosotros lo vayamos a redondear, ¿sí? En este caso, 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando hacemos, voy a volver a mi anterior página, ¿no es cierto? Fíjense que estos intervalos que aquí se ha hecho, en esta no hay una fracción que me diga, voy a hacer 5, en este caso son 8, ¿no es cierto? Puede ser 8 filas más una mitad, ¿cierto? No se puede. O sea, aquí debemos respetar el intervalo que vamos a encontrar. Entonces, tengo que de cierta manera hacerlo como entenderíamos de manera entera, ¿sí? Lo vamos a
redondear. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de aquí nuestro n sub i, que quiere decir nuestro intervalo de clase, va a ser el número 6, ¿no es cierto? Número 6. ¿Por qué lo llama clase? ¿Recuerdan ustedes por qué lo llama clase? ¿Por qué se llama clase? Intervalo, bueno, intervalo sabemos que son los extremos, ¿cierto? Pero ¿por qué clases? ¿Recuerdan? Perdón, me dio una comezón. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes el caso de la pecera? Cuando hemos empezado a hacer nuestras tablas de frecuencias, ¿recuerdan la pecera? ¿No es cierto? Cuando hemos encontrado los peces de diferentes especies, si se quiere, pero en realidad, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado pescaditos de diferente clase. ¿Recuerdan? ¿No ven? ¿Recuerdan eso de la clase? Había uno dorado, había uno plateado, había uno de azul, uno amarillo, ¿no es cierto? Entonces, a los pescaditos los hemos llevado por su clase. Entonces, eso es, por eso se llama clase, ¿cierto? Porque es lo que les diferencia de los demás. Entonces, como de los perritos también, ¿no? Digamos que tenemos en una jaula varios tipos de razas de peces, entonces lo que lo vamos a clasificar es según su clase. Acá está seguramente un Rottweiler, acá va a estar una pequinés y así sucesivamente, ¿no? Por eso lleva este nombre de intervalo de clase. Intervalo de las clases que hay, ¿cierto? Por eso es intervalo de clase, ¿ok? No se van a perder en su denominación. Ya ya tenemos nuestra NI, que es el intervalo, el número de fila o correcto, de filas, ¿no es cierto? Es de manera digamos, popular de conocer, ¿no es cierto? Fila, para que se acuerden, para que el intervalo son las filas, y ahora nos toca hacer el ancho del intervalo. O sea, el intervalo sabemos que tiene un punto inicial y un punto final. Entonces, quiero saber de cuánto va a ser su espacio, ¿no es cierto? De aquí a aquí, de cuánto va a ser. Entonces, dice que se obtiene dividiendo el rango para el número de intervalos, fíjense, ¿no? O sea, ya obtuve el rango, que es este, ¿no es cierto? 35, que es mi magnitud mayor con mi magnitud menor, la diferencia, o sea, la diferencia de índice, y lo voy a dividir con mi n sub i, lo que he encontrado con mi intervalo de clase. Entonces, en ese caso, mi rango es 35 y mi intervalo de clase es 6. Entonces voy a dividirlo, 35 entre 6, 5.83. ¿Está bien? ¿Me pueden hacer el cálculo? ¿Cuál es? ¿Está bien? ¿Está bien? 5.83 está bien, licenciado. 5.83. Ok. O sea, vayamos siguiendo, ¿no?, con la calculadora, porque así lo vamos a ir. Se les va a hacer mucho más sencillo recordarse, ¿no es cierto? Antiguo, ¿no es cierto? De que lo que se ve se olvida, lo que se escucha se olvida, pero lo que se escribe se acuerda. Eso que es tan sencillo, pero ya que es un proverbio muy milenario, antiguo, y creo que se aplica cuando uno va estudiando, ¿cierto? Repito, lo que se ve se olvida, lo que se escucha también se olvida, pero lo que se escribe se aprende. Entonces, por eso les pido que ustedes hagan en su calculadora, manejen su aparato PC para que puedan encontrar, ¿no? Yo, por dos cosas, ¿no? Para que ustedes practiquen y para corregirme, ¿no? A lo mejor yo tengo mal el dato, entonces lo vamos a ir corrigiendo, ¿ok? Entonces, por esos dos conceptos. Entonces, ya tengo mi intervalo de clase. Fíjense que mi intervalo de clase es fracción también, ¿no? 5.83. En este caso, cuando es intervalo, ¿no es cierto?, se recomienda de que siempre sea al número superior. En este caso, no un redondeo normal como conocemos, ¿no? Aquí es un 5.83, ¿no es cierto? Redondearlo a 6, ¿no es cierto? Porque pareciera que un redondo natural. Pero ¿qué pasa si hubiese sido 5.33, como en el caso que donde está mi cursor? ¿No? Puede ser que
qué sé yo, que esto podría ser 5.33, como en este caso, pero es menor de 5, ¿no es cierto? Pero por más de que sea menor a 5, redondearlo a 6, o sea, tratar de que sea un número entero, ¿sí? Cuando los datos también son enteros. Y para cuando sean datos con fracciones, por ejemplo, si queremos saber la temperatura de la ciudad, por ejemplo, ¿cierto? Y la temperatura siempre se mide con fracción, ¿no? 5.2, 5.3 o 33, 18.5, qué sé yo, ¿cierto? A lo mejor en ese contexto sí podemos manejar fracciones, pero procurar que siempre sea entero, ¿no? Es un dato que nos va a ayudar un poquito englobar a la mayor cantidad de los intervalos, ¿sí? Entonces estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo caso de ese redondeo que nos pide, ¿ya? Nos dice que cuando el valor de i no es exacto, se debe redondear al número superior más cercano, es lo que estamos haciendo. Esto altera el valor del rango, por lo que es necesario efectuar un ajuste. Aquí está, ¿no? O sea, va a cambiar nuestro rango, nos dice. ¿Cuál es nuestro rango? Nuestro rango es este, ¿cierto? Va a cambiar. Entonces, ese ajuste es sencillo. Fíjense, el ajuste se hace, encontrar nuestro nuevo rango es multiplicar, en este caso, nuestro NI, que es nuestro eh, intervalo de clase, lo multiplicamos por nuestro I, que es el ancho del intervalo, ¿no es cierto? Acá es nuestro ancho del intervalo. En este caso es 6 por 6, entonces nuestro nuevo rango es 36. Y aquí nuestro rango era 35, ¿no es cierto? Ahora nuestro nuevo rango va a ser 36. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a contabilizar, van a ver que ese uno que hay de diferencia va a completar esos espacios vacíos que existen, ¿no? Que a lo mejor no van dentro de esto no vamos a encontrar, pero vamos a ver que tiene un sentido en la elaboración de la tabla, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho eso, estamos haciendo caso a lo que nos dice la técnica, ¿no es cierto? Encontrar nuestro nuevo R y ese nuevo R y encontrar la diferencia. O sea, acá está, ¿no? En este caso, tenemos una N sub I, que bueno, nuestro N que es 40, ¿no es cierto? Eh, y nos dice que los datos, el valor mayor es 41 y el dato menor es 20. Se tiene que calcular el nuevo rango, nos dice, ¿no es cierto? O sea, un ejemplo es ¿no es cierto? Mi rango va a ser X mayor, que es 41, mi rango, o mi dato menor va a ser 20. Un ejemplo, no estamos siguiendo este ejemplo, no es otro, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces mi R va a ser 21, ¿no es cierto? Voy a calcular mi número de intervalos, aplico la fórmula y es este el que está acá. Y mis intervalos, mi N sub I va a ser 6 en este caso, ¿no? Lo estoy redondeando al, al, al valor entero, ¿sí? Voy a encontrar mi I, que va a ser el ancho del intervalo. Fíjense que 6. Bueno, 21 dividido entre 6 va a ser 3.5. Lo estoy redondeando a 4, ¿cierto? Y para encontrar mi nuevo rango, voy a multiplicar mi N sub I por mi I. En todo caso, 6 por 4 llega a ser 24. Aquí está, ¿no? Para encontrar mi nuevo rango, va a ser 6 por 4, 24, pero mi anterior rango es 21. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, no? Entonces voy a hacer, mi nuevo rango es 24 menos 21. Hay una diferencia de 3, ¿ok? Hay una diferencia de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo esta diferencia que me está pidiendo cuando hago mi nuevo rango, me está permitiendo tener más amplitud, ¿no es cierto? Y lo voy a distribuir utilizando estos dos criterios, ¿no? Y voy a leerlos porque es un ejercicio que está eso, ¿no? Para que ustedes cada texto se lo lea y ustedes puedan interpretar, se puede entender, ¿no? No con mucha confusión. Bueno, bueno, se va a terminar nuestra sesión. Les pido que ingresen nuevamente para que empecemos la segunda sesión, ¿sí? Jóvenes del más allá, vengan más acá. No les veo. Sí, licenciado, cumplió. Sí, es que estoy solo, no me dice nadie.
Bueno, vamos siguiendo, ¿no? Con buen humor todo esto. Ok, entonces, estamos en este caso, ¿sí? Estamos en esta situación en la cual nosotros vamos a encontrar cómo distribuimos este 3, ¿ok? ¿Cómo encontramos? Voy a repetir, ¿no es cierto? Este es un ejemplo adicional a este ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacer la seguidilla de este ejercicio, pero lo que nos presenta es, este es otro. ¿Para qué? Para saber cómo lo vamos a ir distribuyendo, ¿ok? Entonces, en este caso hay un excedente de 3, ¿no es cierto? Tres datos, 3 valores, ¿no es cierto? Que no se puede distribuir de la siguiente manera, ¿no? Por lo general se agrega al mayor y se quita al menor, dice, ¿no? Por lo general se agrega al mayor y se quita al menor. Como por ejemplo, se podría agregar 2 al valor mayor y quitar 1 al valor menor, obteniéndose los siguientes nuevos valores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que mi dato máximo en en esta ecuación, en este ejercicio, nos dice que el dato máximo era 41 y el dato mínimo era 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué se está haciendo? Al dato mayor se le va a agregar 2, ¿no es cierto? Fíjense, porque eran 3, ¿no es cierto? Se le va a agregar 2 de manera de que mi X máximo va a ser 43, ¿ok? Y se le va a restar al dato mínimo, repito, ¿no? Mi dato mínimo era 20, entonces 20 menos 1 es 19. Entonces, para la construcción de mi tabla, ya no voy a empezar en 20, voy a empezar en 19, ¿sí? Pero también puedo hacer de la siguiente manera, o sea, esto no es una regla, más bien es una formulación de criterios según al dato que tengamos, ¿verdad? Porque esto entre uno y un dato nos puede variar, ¿no? Nos puede hacer cambiar la expresión que queremos. Entonces, o también nos dice se podría agregar uno al valor mayor y quitar 2 al menor, ¿cierto? Obteniendo los siguientes valores. De 41 voy a obtener uno al, al 42, o voy a restarle al menor 2, ¿cierto? Que es, en este caso voy a tener 18. Eso quiere decir que cuando yo vaya formulando mis tablas, voy a empezar por el número 18 y no por el número 20, voy a empezar por el número 18. Eso quiere decir, ¿sí? Y bueno, vayamos haciendo esto, ¿no? Ya como punto 4, espero que se haya entendido esto. Si tuviesen alguna duda, por favor, estamos en esta seguidilla de pasos, ¿no es cierto? El primer paso es obtener el rango, que lo hemos obtenido. Segundo paso, seleccionar el número de intervalos de clase o las filas, como les decía, ¿no? Mi n sub i van a ser el número de filas. Tercer paso es determinar el ancho del intervalo, ¿no es cierto? El ancho del intervalo. Primero he obtenido los intervalos, el número de intervalos, ¿no es cierto? Los intervalos de clase, si quieren de manera de fila. Ahora, por cada una de la fila voy a determinar el ancho, que es el que encontramos con la i, ¿no es cierto? O sea, el ancho va a ser para mí 6 en todo caso. Y luego voy a obtener mi nuevo rango, ¿cierto? Mi nuevo rango voy a encontrarlo simplemente multiplicando mi n sub i, que ya lo había determinado, por la i, ¿cierto? Y se van a dar de cuenta de que en los ejercicios no es mucha la variación, siempre es 2, 3 o es 4, y bueno, y así criteriosamente se va moviendo, ¿no? No es mucho, siempre está en esos valores, ¿no? Todo siempre depende, ¿no? De lo que estemos revisando, porque en algunos, en este caso, números enteros, en otros pueden ser números decimales, ¿no? O fracción, 0.33 y qué sé yo, redondeamos a 0.32 y esa serie de cosas, ¿no? Y como cuarto punto, en este caso nos dice formar los intervalos de clase agregando a i menos 1, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que al límite inferior de cada clase comenzamos por el x mínimo del rango, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar? Este va a ser mi mínimo, ¿no es cierto? O
resto al mínimo, que era 20, yo voy a empezar por 19, o resto 2, que va a ser 18, ¿cierto? Cualquiera de estos ya llega a ser mi X mínimo, ¿cierto? Ya voy a ir encontrando, ¿no? Como punto 5 dice, se realiza el conteo de datos que cae dentro de cada clase. Eso lo vamos a hacer en este momento. Y por último, calcule la marca de clase. La marca de clase ya nos está entrando a que tenemos que sacar un promedio. ¿Y cómo sacamos la marca de clase? Pues dice que es el valor medio de cada clase, se obtiene sumando el límite superior a, ya estamos entrando a otro concepto, ya no es X mínimo ni X máximo, estamos hablando sobre límite superior y límite inferior de cada intervalo, ¿no? Límite superior, límite inferior, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Y dividiendo entre dos. Voy a guardar estos tres puntos para ir más adelante y vamos a ir revisando, ¿sí? Entonces me voy a esto, ¿no? Me voy a ir a esto. A ver un ratito. Ahí, un ratito, ¿no? Ya, ahí está. Lo voy a tener aquí. Licenciado, por favor. Martín, un ratito. Sí, Ya, voy a ponerlo de color. Un ratito, Martín, quiero poner esto de color. está bien, licenciado. Un ratito con Martín. No, no, Ya, ahí está, no lo pongo ahí. Martín, te dejo donde estás. Martín, 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 ok. Ok, Martín, está ahí. Recording in progress. Okay. Pues lo que voy a hacer es esto, ¿no? Primero voy a encontrar mi límite inferior y a partir de eso yo voy a, como mi punto 5 dice, hago el conteo, ¿ok? Eso voy a hacer. Este es mi dato, esta es mi matriz de datos, ¿no es cierto? Que como ustedes pueden ver, voy a ir atrás, es este mismo, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver, está desordenado, ¿no? Hay 47, aquí está el costo 47, 49, 56, o sea, no está ordenado, ¿es verdad? Entonces, como yo voy a tener normalmente ese tipo de datos, lo que primero que tengo que hacer es identificar, ¿sí? ¿Qué voy a identificar? Que cuando yo voy a hacer mi rango, ¿no es cierto? Identifico a cuánto va a ser mi intervalo, ¿sí? Mi intervalo me dice que es 6, pongo todavía lo mismo, y mi amplitud también va a ser de 6, ¿ok? Mi amplitud también va a ser de 6. Entonces, ¿qué hago? Aquí está. Voy a formar, ¿no? Para hacer mi tabla esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Primero voy a tener lo que usted voy a empezar, a ver, dice 30. Ok, estoy con el contenido. El dato mínimo es 30, ¿no es cierto? Y en este ejemplo habíamos encontrado que mi nuevo rango es 36. Entonces, en este caso lo vamos a sumar a mi X máximo, ¿sí? En este caso mi X máximo era 65, ¿no es cierto? Más uno que tengo de mi nuevo rango va a ser 66. Pero voy a empezar con mi rango mínimo, ¿sí? Voy a empezar con mi rango mínimo. Entonces, como voy a empezar con mi rango mínimo, para formar mi tabla, fíjense, ¿no? Estoy empezando por esto, no voy a, quiero cambiar de color, pero no me da esto, voy a cambiar esto. Así hagamos, ¿no? Voy a poner esto de acá en una, así de manera, la voy a poner insertar. Un ratito voy a insertar una tabla aquí, ¿no? Para que vayamos progresivamente, así voy a hacer, ¿sí? Ahí, ¿ok? Para formular inicialmente mi tabla, un ratito, no quiero cambiarlos, ¿no? Entonces, para empezar a hacer mi tabla,
¿no es cierto? Yo tengo que hacer esto, lo que hemos aprendido, ¿no? Límite inferior y límite superior, ¿no? Intervalo cerrado, intervalo abierto, ¿sí? Lo que habíamos aprendido en la anterior, para el momento de hacer nuestras tablas de frecuencias. Estamos aplicando simplemente, ¿sí? Entonces, yo he encontrado que mi número el ancho de mi intervalo, fíjense, voy a ir atrás, el ancho de mi intervalo, aquí está, ¿no? La amplitud o el ancho de mi intervalo es 6, ¿no? He encontrado que es 6, o sea, 35 entre 6 es a 5,83, pero lo he redondeado a 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? Sé que mi dato máximo, mi dato mínimo es 30, o sea, quiere decir que el dato mínimo que voy a empezar, acá está, es 30, ¿no es cierto? Es 30 de acá. Ok, entonces yo empiezo en 30, 30 más 6 es 36. 30 pero está cerrado, ¿ok? Y 36 está abierto. Me voy al siguiente, empiezo con 36 más 6, 42, ¿no es cierto? Pero este 42 está abierto y este está cerrado. Eh, Empiezo, 43 más 6, 48. 48 más 6, 54. 54 más 6, 60. Y 60 más 6, 66. ¿No es cierto? Hasta acá. ¿Cómo sé que es 66? Porque fíjense que cuando yo he sacado mi nuevo R, ¿cierto? 65 más 1 lo he sumado. Ahí está. Mi dato máximo va a ser 66, ¿verdad? Mi dato máximo es 66, porque mi dato máximo inicialmente era 65, ¿no? Porque aquí está, ¿no? Aquí está. Mi dato mínimo era 30 y mi dato máximo es 66. Voy a volver a mi anterior página, aquí está, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? 30 era mi dato mínimo y 65 era mi dato máximo, ¿no es cierto? Este, que hemos empezado haciendo esto. ¿Ok? Voy a volver a mi tabla y voy a empezar he empezado en 30 y estoy terminando en 66. ¿Por qué? Porque mi máximo era 65, pero cuando he calculado mi nuevo rango, hay uno más había, ¿no? De 36 a 35 es uno la diferencia. Entonces, he preferido sumarle uno, ¿sí? Lo mismo hubiese pasado si lo hubieses restado acá, ¿no es cierto? O sea, acá hubiese tenido el siguiente caso, ¿no? Hubiese optado también por esto. Al 66, al 65 no le hubieses restado nada, eso dice 65, mi X máximo, ni mi X mínimo lo hubiese sumado, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer, lo hubiese sumado más 1, ¿sí? En este caso, hubieses tenido yo, no, acá tengo que restarle 1, ¿no? Tengo que restarle 1. Tengo que restarle 1 y acá no hubiese sido 30, sino 29, ¿ok? Hubiese empezado en 29, hubiese terminado en 65, ¿no? Entonces, otro serían los datos acá. Acá hubiese sido 21, 29, ¿ok? Más 6, hubiese sido 35, ¿no es cierto? Acá hubiese sido más 6, hubiese obtenido 35, acá de 35, más 6 es 41, ¿no es cierto? Acá hubiese empezado en 41, 41 más 6 es 47, ¿no es cierto? Acá va a ser empezado con 47 más 6 es 60 y 53. Acá 53 más 6 se necesita 59, 50, aquí no, 59. Entonces 59 más 6
acá sobre eso convertido en 65, ¿no es cierto? Fíjense, aquí terminamos como x máximo 65, ¿no es cierto? Y efectivamente mi x máximo es 65, fíjense, ¿no? Mi x máximo es 65. Pero ¿qué ha pasado? Lo he reducido, no he empezado en 30, ya no he empezado en 30, sino he empezado en 29, ¿no es cierto? Y estos casos obviamente se presentan y es un criterio de parte de ustedes, es reducirla al menor o aumentarle al mayor, ¿no es cierto? Y es un criterio que hay que probarlo porque sin lugar a dudas nos va a dar, va a variar los datos, ¿no? Varían los datos, varían los porcentajes y más o menos tenemos que probar ambos para saber de qué manera se expone de mejor forma lo que yo quiero presentar, ¿cierto? Que sé yo, quiero hacer un impacto de, por decir, la desnutrición y voy a poner a familias que tienen escasos recursos y por eso queremos explicar un poquito la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor un porcentaje, ¿no? De un 1% puede hacer la diferencia en su exposición. Entonces, podemos empezar, ¿no? Pero el ejercicio está planteado de esta manera, que está aumentado al límite mayor, no lo voy a cambiar porque voy a tener que hacer más, entonces esto a 6, 40, 36, aquí es 36, aquí voy a empezar con 30, ¿no es cierto? Así está, ok, ¿verdad? Así estaba nuestro dato. Entonces, ya he encontrado el ancho del intervalo, la I, que es 6, esta 6 es la I, ¿de acuerdo? Y mi N sub I, fíjense que es el intervalo de clase. ¿Cuánto era mi intervalo de clase? Voy a ir un poquito atrás. Aquí está mi N sub I. Fíjense que mi N sub I, aplicando esta fórmula de 1 más 3 más 1 más 3.32 por logaritmo de N, encontraba que mi N sub I era 6. Y mi NI, mi intervalo, recuerdan que son los números de fila, ¿eh? Son acordes. Entonces, contemos, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense, son 6 los intervalos de clase distribuidos uniformemente en cuanto a su amplitud, ¿sí? Su amplitud de todos son uniforme, todos son 6, fíjense, todos son 6, 6, 6, 6, 6. No hay que un intervalo sea, por ejemplo, el número 7 sea de 3, por ejemplo. Ninguna amplitud es de 3. Todos son 6, 6, 6, 6. Entonces, cuando yo aplico esto, este procedimiento que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Leer, aplicando el cálculo del intervalo, la amplitud, nuevo rango. Entonces, matemáticamente me va a dar así, exacto, ¿sí? Me va a dar exacto. Y eso lo vamos a comprobar con otro ejercicio, ¿sí? Entonces, ya he cumplido los primeros 3 pasos, ¿no es cierto? Primero, encontrar mi rango, encontrar el número de intervalos, o sea, estos de aquí, mis intervalos de clase, y encontrar mi amplitud. Aquí está mi amplitud, ¿sí? Y el cuarto paso, ¿qué me decía? Aquí está, me está pidiendo acá hacer el conteo, ¿sí? El cuarto paso me dice forme los intervalos de clase agregando x sub i, o sea, lo hemos hecho, hemos ido al límite inferior de cada clase, lo hemos encontrado, nosotros lo hemos sumado al límite máximo, al límite superior, y eso es lo que hemos hecho. Ahora, como punto 5 me dice, realice el conteo de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Solamente voy a hacer esta puntualización, ¿no es cierto? Cuando está cerrado, el corchete que ustedes ven acá quiere decir límite inferior cerrado. Eso quiere decir que empieza en el 30 sí o sí. No puede ser 29.9, ¿no es cierto? No puede, o 29.99, no. Empieza en el 30, es el límite inferior de ese intervalo de clase, ¿ok? Pero acá ustedes tienen 36, entonces 36 está abierto. Eso quiere decir que este 36 no se le toma en cuenta.
es como decir que solamente es hasta 35, ¿sí? Porque está abierto, por eso quiere decir que es hasta 35. Pero en nuestra gráfica muestra 36, ¿ok? Pero al 36 no se lo toma en cuenta. Si algún dato que estuviéramos contando tendría 36, no se lo toma en cuenta en este primer intervalo. ¿Dónde se le va a tomar en cuenta? En este segundo intervalo, porque fíjense, el 36 aquí es cerrado. Empieza en el 36, como se quiere decir, ¿no? Sí o sí empieza en el 36. ¿Ok? Y así sucesivamente. En este caso, en este intervalo, no se le toma en cuenta el 42, ¿no? Se le considera solamente hasta el 41, perdón, hasta el 41, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quiere decir cuando decimos cerrado y decimos intervalo abierto, ¿sí? Intervalo cerrado o límite inferior cerrado y límite superior abierto. Entonces yo lo voy a entender de esta manera, ¿no? Como ustedes ven acá, es como decir de 30 a 35, de 36 a 41, de 42 a 47, de 48 a 53, de 54 a 59 y de 60 a 66. ¿Ok? Hasta esos datos llegamos. Miren que este ejercicio ya está clasificado, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tenemos estos datos así dispersos entre valores separados, o sea, no tiene ningún orden en este caso, lo que hago es lo siguiente. Lo que voy a buscar son datos, ¿no es cierto? Aquí voy a borrar esto, no voy a, bueno, la idea era borrar, pero ya no sé, ya lo tienen ustedes, pero hagamos lo siguiente, ¿no? Ahí, ¿no? Sé que son 40, no hay duda, ¿no? Ahora, voy a buscar los datos de esta información que tengo, que estén entre 30 hasta 35, ¿no? Todos los datos que estén entre 30 y 35. Y obviamente ustedes vean, fíjense que están todos los que están de color rojo, ¿no es cierto? Acá hay uno de 30, 32, 35, 35, 32, 35, 30, 35, ¿no es cierto? Y lo que me van a tocar a mí es contar cuántos datos tengo 35. Es como decir, ¿recuerdan de los peces? Hagan de cuenta de que este es un pez dorado. ¿Cuántos peces dorados hay en la piscina? ¿Cierto? Y cuando les pregunto cuántos peces dorados hay en la piscina, ¿no es cierto? En este caso ustedes me dicen, acá hay un pez dorado, acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peces dorados, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿con qué frecuencia esos peces dorados? Ah, tiene una frecuencia de 8. ¿Cierto? ¿Con qué frecuencia se los ve? Dentro de la tina, ¿con qué frecuencia se los ve? Son 8 los individuos, 8. Para que se entienda, ¿no? Aparentemente, en algunos casos pueden ser un poquito confusos, pero voy a tomar, no se van a molestar si hablo de peces así un poquito, un tanto muy, muy lógico, ¿no es cierto? No quiero molestar. Ahora, 36 al 41, ¿no? Y del 36 al 41, ¿de qué color están? Ah, están de color verde, ¿ok? Entonces, ¿cuánto hay? Si aquí está el pez dorado, por ejemplo, acá está el pez rojo, o mejor dicho, el pez verde, ¿no? El pez, ¿qué frecuencia se los ve al pez verde? La frecuencia es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá yo coloco que son 6. O sea, este es mi chanchullito, ya no lo van a pensar de que este es el dato, ¿no? Yo estoy haciendo mi chanchullito, entonces yo voy a empezar, ¿no? Voy a ir acá. Voy a poner acá. Voy a poner esto. Voy a poner esto. Voy a borrar. Casi. Sé que mi n es 40. Como estoy contando, ya he encontrado que del 30 al 35 son 8. Para construir mi tabla, aquí voy a colocar 8, ¿no es cierto? ¿Cuáles hay de 36 al
36 cerrado, el límite inferior 36 cerrado y 42 abierto, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que es de 36 a 41, eso es lo que debo entender. He encontrado que es 6, voy a poner acá 6. Ahora, de 42, en el límite de 42 cerrado hasta 48, que yo debo entender 47, ¿cuántos hay? Voy a construir eso, ¿no? Voy a borrarlo nomás, así para que se entienda, de 42 a 47, ustedes me dirán cuántos hay, de 42 a 47. ¿De qué color está en este rango de 42 a 47? A ver, ¿de qué color está? Celeste, licenciado. Ok, Georgino, celeste. Ok, sí, es cierto, ¿no? De 42, aquí está el 47, 45, 47. Ok, voy a contar. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Con qué frecuencia se les ve el pez celeste? Entonces es en 5. 5 es la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta es 5. O sea, F, ¿no es cierto? Ahora, del 48 a 54, voy a buscar, en este caso, no quiere decir 54, ¿no es cierto? Del 48 al 53. Esto, ¿no? Del 48 al 53. ¿De qué color está en este intervalo? ¿De qué color está del 48 al 53? A ver, del 48 al 53. Linda, licenciado. Lila, del 48 a... Amarillo, licenciado. Amarillo. Así, ¿no? Del 50, correcto, sí. Está de color amarillo, no sé, ya, bueno. Ok, del 40, del 38 a 53 están estos los que están acá, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer, fíjense, ¿no? Una de las técnicas para buscar esto es siempre diferenciándolos con colores, algunos lo tachan, ¿no es cierto? Pueden tener, qué sería, ¿no? Voy a insertar un, ¿cierto? Algunos, otros rellenos sin relleno, voy a colocar sin relleno, ¿no? ¿No? Ustedes pueden ver la mejor forma de distinguir, ¿no es cierto? Esto puede estar así, esto voy a ponerlo por ejemplo acá, que corresponde a esto, ¿no? Aquí va a estar, esto va a estar aquí, así, ¿no? Esto va a estar ahí. Entonces ya es una cuestión, asumamos que operativa de distinción, ¿sí? Así lo voy a poner, ¿sí? Así. En este caso yo lo he pintado de colores, entonces el amarillo voy a cortar, ¿no? Los que están entre 41 y 53 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Entonces son 7 los valores que tengo, o la frecuencia absoluta que tengo de 48 a 54. De 54 a 60, o en todo caso de 54 a 59, ¿sí? Entonces, de 54 a 59, ¿con qué color lo tengo? De 54 a 59. Morado, licenciado. Georgina, ¿dónde está morado? Lila, pues, lila, creo, ¿no? Lila o morado. Claro, se ve morado o lila. Ay, ay, está bien. Ya, entonces, está en este color, ¿no ve? Los de 58 a 54. Entonces, voy a ir fila para que no se me pierda, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, y 5, aquí hay 6, 7, 8. A ver, entonces acá de 58, aquí hay 11 datos o 11 su frecuencia absoluta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay entre 60 y 65? Así interpretarían, ¿no?
que pasa entre 65 o 60 o 65, pero sé que el 66 no va, no hay, entonces solamente para completar mi intervalo, ¿no? A la amplitud para completar. Sé que no voy a encontrar ninguno con 66, pero ahí siempre hemos ampliado la amplitud, si se quiere, ¿no? ¿De qué color estamos de 60 a 65? Negro, licenciado. Negro. Solo uno, dos, no tres. 3 hay. Uno, dos, correcto, sí, Catherine, son tres. Entonces, son tres lo que están acá, ¿no? De 60 a 65. Y tienen que dar lo mismo. Hagamos una sumatoria. 8 más 6 más 5 más 7 más 11 más 3. ¿Me ayudaré en eso? Sí, da 40, licenciado. Ok, Georgina, gracias. Fíjense que la frecuencia absoluta ya los hemos construido en nuestra tabla de frecuencias. Eso quiere decir de que de este intervalo del 30 al 36 existen 8 datos, ¿no es cierto? Del 36 al 42 existen 6 datos, ¿ok? Es del 42 al 48 hay 5 datos, del 48 al 54 hay 7 datos y así sucesivamente. Ya hemos encontrado su frecuencia absoluta, ¿ok? Ya hemos encontrado esto, lo que me decía realizar el conteo, ¿no es cierto?, de la frecuencia absoluta. Ahí está, esto, el punto 5 lo hemos hecho. Ahora me dice que calcule la marca de clase. Y la marca de clase se los simboliza o se los resume en X sub M. ¿Sí? Este es subíndice. Voy a poner un valor fuente. Subíndice, ¿no? Así es. X sub M. ¿Sí? ¿Cómo obtengo su X sub M? Es decir, de entre los dos valores límites, límite inferior y límite superior, voy a sacar la media, el medio voy a sacar, ¿no? Voy a sumar los dos extremos y lo voy a dividir entre dos, ¿no es cierto? Eso es lo que me pide. Entonces voy a hacer para cada dato. Pues mi X sub N, voy a hacer otra columna, ¿no es cierto? Donde mi columna diga 36 más 30, o bueno, 30 más 36 dividido entre 2 es 33. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, mi X sub M o mi marca de clase, yo te voy a ponerlo bien. Mi marca de clase va a ser, en este caso, para ser 33. Para mi segundo intervalo va a ser 39. 42 más 48 es dividido entre 2, va a ser 45. ¿No es cierto? De 48 más 54 va a ser 51. ¿No es cierto? Eso es lo que quiere decir. Más, es que se, ¿no? Acá más o menos. Y voy, ¿no? Ahí está 33, 51, 57. Marca de clase. ¿Ok? Fíjense que aquí me decía encontrar como punto número 6 encontrar la marca. Es lo primero, algo diferente que estamos aprendiendo, ¿no? Encontrar la marca de clase que está en el límite superior más el límite inferior dividido entre 2. A partir de eso, jóvenes, ya tenemos los suficientes datos para hacer, como conocemos, frecuencia relativa, la frecuencia relativa porcentual, tenemos la frecuencia porcentual acumulada
lado, ¿no es cierto? Y les voy a pedir que hagan esta tabla, lo completen esta tabla con estos espacios que te voy a empezar a hacer todos los demás. ¿Sí? Un poco pendiente. Vayan al texto, a este unidad 2 que está pegado, que está colgado en la plataforma, impriman con estos espacios que ustedes tienen y ya sabemos hacer eh, la tabla de frecuencias tipo B, ¿de acuerdo? Una para datos agrupados, ¿no? El otro será para datos agrupados, ¿ok? ¿Está bien? Lo van a completar esto y más esto, ¿no? Aquí está, esto es, bueno, aquí está esto, ¿no? Les voy a pedir que se saquen un screenshot, ¿cómo se llama? Yo les voy a pedir que hagan este ejercicio para el día miércoles, donde dice, en la clase del turno de la mañana de la carrera de Comercio Internacional, hemos preguntado a las alumnas y alumnos por las horas de prácticas que hicieron en la aduana nacional durante la semana, solo una semana. Estas son las respuestas, ¿no es cierto? Dice, ahí están las horas, ¿no es cierto? Y lo que les voy a pedir es sacar el rango, sacar el número de intervalos, la amplitud de intervalos, su nuevo rango y obviamente con esos datos sacar toda la tabla de frecuencias. ¿Ok? Todo lo que hemos visto. Les voy a pedir que hagan el esfuerzo y después el miércoles vemos en qué parte tuvieran algún tipo de dificultad o han hecho, ¿sí? Ya jóvenes, nos vemos el día miércoles en todo caso, ¿sí? Les vaya muy bien. Licenciado, Dime, Georgine. un favor, licenciado, ¿será que nos puede enviar nuestras notas de los exámenes? Todavía no los he visto, Georgine. Por favor, denme un poquito de tiempo, ¿sí? Está bien. Gracias. Geraldine, dime. Licenciado, una consultita. Varios compañeros me han hablado al finalizar el examen y también hoy día en la tarde. Recording stopped. Varios no han podido resolver lo que es la pregunta 2